Continuidad y límites laterales. Este tema es muy importante en el análisis de funciones discontinuas o aparentemente discontinuas, ya que dicho análisis servirá para determinar si una función a trozos o definida por intervalos es continua. En la vida real, se presenta la discontinuidad, por ejemplo, cuando un camino es cortado y se debe recurrir a un camino alterno. A continuación explicaremos a mayor detalle utilizando una clasificación de funciones. En la pantalla podemos observar dos funciones, las cuales presentan cortes o rupturas al momento de incrementar la variable x. Por lo tanto, estas dos funciones son discontinuas. A la primera de la izquierda se la conoce como una discontinuidad de primera especie. La segunda, una discontinuidad de segunda especie. Se puede notar también que la primera, en el valor x de la discontinuidad, tiene un salto abrupto, cambiando la función de valor bruscamente. La segunda tiene un salto donde existe un vacío de la función, es decir, en un trecho no tenemos una gráfica. Para lo cual, en ambos casos podemos concluir que ambas funciones son discontinuas. En ocasiones resulta complicado el poder graficar y observar esta discontinuidad de la función, por lo cual se debe hacer un análisis solamente para las funciones con una discontinuidad de primera especie. Para ello recurriremos a límites laterales. En el caso que ambos límites sean iguales, podremos concluir que la función es continua. A continuación probaremos que f es continua en x sub 0, para lo cual utilizaremos la siguiente definición para la función f de x, donde en el intervalo de x menor o igual que 0, la función vale x cuadrado más 2, y cuando la función en x mayor que 0, la función se comporta como 2 seno de x sobre x. Podemos observar en este ejemplo que la función donde está definida la función x mayor que 0 presenta una indeterminación en el punto donde debemos analizar, que es x igual a 0. Entonces, cuando tenemos una indeterminación, recurrimos a límites. En este caso, utilizaremos límites laterales, ya que la función cuando x es mayor que 0, eso significa que nos estamos acercando por derecha. Tendremos que realizar o aplicar un límite a la función 2 seno de x sobre x. Y cuando x es menor o igual que 0, utilizaremos el límite lateral por izquierda. Entonces, si ambos límites son iguales, podremos concluir en que la función es continua. Ahora podemos ver que la función definida por 0, 0 menos, este símbolo significa que nos estamos acercando por izquierda a la función. Y utilizamos la función que está definida cuando x es menor o igual que 0. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x cuadrado más 2. Y evaluando nos da un valor de 2. Ahora nos acercamos por derecha. Cuando el límite de cuando x tiende a 0 por derecha de la función f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, que era 2 seno de x sobre x. El límite o la función seno de x sobre x es un límite bastante conocido anteriormente, que vale 1. Por lo tanto, evaluando todo el límite, tendremos que es 2 multiplicado por 1. Y eso nos da un valor de 2. Por lo tanto, la función vale 2.
Y si nos fijamos, el límite por izquierda es igual al límite por derecha, que ambos tienen el valor de 2. Entonces podemos concluir que la función es continua en el punto x sub 0 igual a 0. A continuación analizaremos si la función valor absoluto de x en el punto x igual a 0 es continua. Entonces, cuando se trata de funciones especiales, sobre todo, tendremos que aplicar límites laterales para ver el comportamiento de la función en dicho punto un poco antes y un poco después. Entonces, tendremos el límite de la función valor absoluto cuando x tiende a 0 por izquierda, que es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos x. Es decir, es un poco antes que 0. Eso significa que la función tiene un valor negativo. Y según la definición del valor absoluto, cuando es negativo, tendremos que agregar un negativo para que se convierta en un positivo. Entonces, ahora procedemos a evaluar. En lugar de menos x colocaremos menos 0, ¿no? Por lo cual nos da un valor de 0. Ahora, cuando x tiende a 0 por derecha de la función valor absoluto, no necesitamos del valor absoluto según la definición del valor absoluto. Por lo tanto, colocamos el signo positivo y procedemos a evaluar. Reemplazando en lugar de x el 0, nos da un valor de 0. Por lo tanto, como ambos límites laterales son iguales, la función es continua en x igual a 0. A continuación analizaremos el límite cuando x tiende a 2 de la parte entera de x. Para este tipo de límites necesitamos utilizar los límites laterales, debido a que el comportamiento en puntos específicos, como en el caso de x igual a 2, tienen comportamientos diferentes. Entonces, podemos utilizar o valernos de la gráfica de la parte entera de x, que es la que estamos viendo en la pantalla. Y específicamente en el punto 2, podemos ver que vale 1 y también vale 2. Ahora, mediante los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la parte entera de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Ahora nos fijamos cuánto vale la parte entera un poco antes de 2. Es decir, podemos asumir un valor aproximado, por ejemplo, de 1.998. Entonces, la parte entera de 1.998 es 1. Entonces, tendríamos que este límite vale 1. Luego, la parte entera, cuando x tiende a 2 por derecha de la parte entera de x, es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y tenemos un valor de 2, pero por derecha significa que es un 2.0001. Por lo tanto, la parte entera de 2.0001 vale 2. Por lo cual, podemos ver que ambos límites son diferentes. Entonces, podemos concluir que la función parte entera de x es discontinua en el punto 2.